Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Hola, hola. Ay, pero qué alegría, qué felicidad volver a decir bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. Acá, ahora mismo, le estamos dando inicio a una nueva temporada de País Productivo. Bienvenidos y bienvenidas a los reincidentes. Gente un poquito loca, diría yo. Gente que nos conoce y pese a conocernos nos sigue eligiendo. Qué increíble esto, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas también a los que están llegando por primera vez, por elección o por casualidad, ¿no? Pónganse cómodo, que en instantes apenas les vamos a explicar de qué va este programa. Pero primero déjenme saludar a mi compañero, alma mater de este proyecto, ideólogo de este proyecto, Aldo Lorusso. Muy buenas tardes, Aldo, ¿cómo estamos? Caramba, qué presentación. Ya me siento demasiado importante ahora. Ahí arriba, hay que empezar ahí arriba. Sí, hola Ori, bien, muy contento de estar de vuelta al aire, 9º año al aire, así que ya hablaremos de esas. Ya vamos a hablar efectivamente de esas cosas, de pero esto. bueno, lindo estar de lo que podemos decir es que estábamos acostumbrados a saludarnos muy temprano, un domingo a la mañana, ahora nos estamos conociendo las caras un día de semana a la tarde. No sé si es para bien o para mal, ustedes me dirán, pero bueno, es un cambio en nuestra relación, Aldo. Yo de los nervios hoy no almorcé. Por debutar aquí en esta radio, en este lugar tan lindo, ¿no? Radio LED. Yo, no por nervios, pero por estar corriendo, porque es una ciudad que invita siempre a correr, aunque sea verano, mes de febrero, una ciudad más despejada, no he comido tampoco, así que estamos a esto de sacar el sanduichito de miga, les aviso a los que nos están mirando. Bueno, País Productivo, para los que no nos conocen todavía, es lo que indica su nombre, es un espacio que donde pretendemos pensar todo lo que hace a un país productivo. Las pymes, la industria, el trabajo, el desarrollo y un largo, etcétera. Efectivamente, no me quiero adelantar demasiado, pero pronto, ahora, en instantes, en el transcurso de este programa, Aldo le va a poner incluso un poco de perspectiva histórica a este país productivo radial, en paralelo a este país productivo que es la Argentina. Lo que sí me parece, Aldo, desde ya entonces, y para no quemar etapas, es al menos explicarle a la gente quién sos. Bueno. Porque me parece que hay una presentación necesaria. Es, sin lugar a dudas, lo más distintivo que tenga País Productivo al aire. ¿Puedo presentar un poco como estoy presentado en X, ¿no? Que dice... Perfecto. En X dice técnico mecánico, licenciado en ciencias de educación. Mirá, ya para empezar, ¿no? Ya para empezar, que esa es la formación, digamos, académica, pero siempre sí. Técnico mecánico. Y soy empresario metalúrgico, tengo una empresa metalúrgica que empezó mi padre en la década del 60, así que una empresa que ya tiene 62 años. Así que ya, esto es para un aplauso, porque cuando uno sabe todo lo que ha vivido... Ya no quedamos mucho tal vez. Así que, y bueno, nada, y un defensor de lo que es la producción nacional y del desarrollo nacional, ¿no? Preocupado siempre por la situación de la industria y del bienestar del país. Una pyme conectada con el mundo. Una pyme que exporta a 14 países y que se desarrolla mucho en el mercado interno con un producto muy commodity, muy sencillo, que es la bulonería. Bien, el bulón. El bulón. El bulón ¿Cómo va para el automotor. ¿Cómo va la cosa del bulón, Aldo? Sí, enroscada va ahora. Entonces, va con mucha rosca. Con mucha rosca. Sí, complicado, pero bueno, nada. Un poco por la actividad profesional y por lo que también fui aprendiendo en este programa con muchos compañeros que han pasado,
también como uno que se prepara para estas crisis que son a veces medias anunciadas, ¿no? Pero bueno, siempre en la trinchera y con la responsabilidad, porque son 54 trabajadores que están en mi empresa, así que lindo, poniendo el pecho al bulón todos los días. Todos los días al bulón y a la tuerca. Bueno, les quiero decir que País Productivo no somos nosotros dos solamente. También contamos con un equipazo que vamos a ir presentando a lo largo de este programa, que van a ir conociendo a lo largo de esta temporada, pero desde ya tenemos el placer, el honor hoy de contar con la participación de nuestro ministro de Economía y Finanzas, Leandro Moral Alfonsín. Muy bienvenido, Lea. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hermoso lugar este. Qué lindo decir buenas tardes y no buenos días. Buenos días. Qué lindo decir buenas tardes. Hoy estás despierto. Estoy despierto, mira, estoy activo. Hablo de corrido. No me quedo dormido cuando hablo. Es espectacular. Lo único que les voy a pedir, ministro de Economía, no me metan en quilombos. O sea, ministro de Economía no. El País Productivo. ¿Vos también comprás los trajes en el exterior, cierto? ¿Vos ya compraste ropa acá en la Argentina? Y alguna vez me habrá tocado comprar, seguramente, porque viste que salir al exterior no es tan común como va. Digo, o sea, tu mamá, ¿dónde te compra? El pintorcito de la escuela. Te lo iban a comprar a Miami, raro. Y raro, sí, la verdad que sí. Raro, por lo menos raro. Llamativo. Claro. Pero tengo tantos años y no me acuerdo si es pintorcito, mirá. El pintorcito sí, y que te lo bordaban. Mi con mamá el lo nombre, bordaba, sí. Ponía el nombre con una ¿Cómo no? cursiva increíble. Yo no sé, es un arte que no domino, que me parece asombroso. Creo que mi mamá traía los hilos de Uruguay, eran... Mirá, importación Importaba de de hilo hilo. de Uruguay. Y lo dice un industrial, ¿no? Una adelantada, entonces. Gran discusión esta semana con los hilos. Justamente, ¿no? Lea, vos querés presentarte también, aprovechar esta instancia para hablarnos de tu relación con este país productivo. Bueno, yo hace como 5, ¿cuántos años que estoy en el programa, Aldo? ¿Vos qué? 5. ¿5 años ya? ¿Es el quinto que estoy? Bueno, hace 5 años que colaboro con el programa en distintos roles. Yo soy economista, me especializo en temas de desarrollo productivo, así que, digamos, un poco la idea es, el corazón del país productivo es Aldo, que es industrial, o sea, tener una persona que produce, claro. O sea, una persona que produce, que contrata y demás, es para explicar el país productivo es fundamental. Los economistas, ¿qué somos? Intérpretes de la realidad. Uno no puede interpretar la realidad si no la conoce. Uno no puede interpretar la realidad si no habla con empresarios, con trabajadores, con productores agropecuarios, con empresarios del rubro de servicios, con quien sea, pero digo, gente que protagoniza. Actualmente soy director ejecutivo de Argencon, que es la asociación que agrupa las empresas de economía del conocimiento. En el pasado fui director nacional de política industrial entre el 19 y el 22. Fui director ejecutivo de la Federación Forestal Industrial Argentina, trabajé en la Unión Industrial Argentina, trabajé en Ernst & Young, que es una multi cuando era chiquito. Soy docente. Hace poco. Hace poquito, hace nada. Soy docente Antes de ayer. de la UCA, de la UCES, y ahora dejé de ser de la UBA, pero hasta hace muy poquito fui 15 años docente de la UBA. Así que nada, ese soy yo. Bueno, hicimos un buen reclutamiento porque tenemos un ministro de Economía y Finanzas, aunque no le guste el cargo igual, yo ya le puse el rótulo, así que después lo hablamos si querés fuera de aire, pero que compra ropa acá en la Argentina y está conectado, aún siendo economista, o pese a ser economista, a pesar de ser economista, está totalmente conectado con la realidad de ese país, de este país productivo. Durante el verano, y por eso estamos muy contentos, nos tomamos un receso, estuvimos igual trabajando, un poco como este es un país muy futbolero, ¿no? Un poco como los jugadores en la preparación, la pretemporada, ¿no? Así le dicen. Por eso estamos lentos hoy, porque claro, los músculos. Un poquito lentos. Los músculos que no primer sé si partido. estamos tan lentos igual, ¿eh? No esperen mucho más que eso, digamos. mucho más velocidad. Esto es un poco lo que hay. Pero bueno, decirles que estamos volviendo, nos mudamos, cambiamos de casa. Desde ya estamos muy agradecidos. Le decimos gracias a todo el equipo de Radio LED. Nos sentimos muy bienvenidos en esta nueva casa. Estamos muy contentos de sumarnos a esta programación. Pero si bien cambiamos de casa, no cambiamos en nuestra esencia. El año pasado hemos abierto muchas pestañas sobre la reforma laboral, la incorporación de nuevas tecnologías al mundo laboral, la inserción de la Argentina en el mundo y un muy largo etcétera. Todas esas pestañas siguen
abiertas. Entonces, de todo esto vamos a tratar de hablar en el transcurso de este año. De hecho, hoy no vinimos así nomás a saludar y comer sanduichitos de ¿no? miga. Bueno, si quieren sí, pero... Pensé que sí, hay No. hay medios sanguchitos. Me los escondieron porque mi nutricionista les habló, ¿no? Sí. Yo no vi los sanguchitos. No, por eso. Muy bien. Además con jamón crudo. Bueno. Pero ya Vamos al corte. lo partí en 2, en 3, en 4, no sé si todavía se puede comer. Pero bueno, decirles que para hoy también hemos preparado contenido productivo, vamos a poner el ojo en la economía. Bueno, algunas cosas estarían pasando, no solamente entre Roca y Milei, ¿no? Sino una apertura comercial indiscriminada, algunas noticias también que nos llegaron del INDEC. Bueno, vamos a tratar de entender qué está detrás de todos esos titulares con una persona que sabe mucho en la materia. Ya hemos presentado a nuestro ministro de Economía, pero también tenemos un ministro de Agricultura con quien estaremos en contacto un poco más adelante. Y por supuesto que vamos a contar con el comentario de Aldo en instante. ¿En instante? En instante. Petropac es la empresa líder en Argentina en fabricación de envases flexibles. Si sos productor o envasás alimentos, productos de limpieza o alimentos para mascota, pensá en Petropac. Petropac tiene la solución en envases para vos, ofreciendo envases en formatos innovadores que protegen tus productos y con impresiones de la más alta calidad. Así que búscanos en www.petropac.com, lo voy a volver a decir, petropac.com. O también nos podés escribir a info@petropac.com. Petropac, líder en envases flexibles. Aldo Lo Russo rompe el molde en País Productivo. Recién hablábamos fuera del aire, todos tenemos una manera de medir el paso del tiempo, ¿no? Muchos, por ejemplo, aquellos que son padres suelen utilizar la edad de sus hijos para recordar qué pasó, cuándo pasó, cómo sucedió. Apela a la memoria afectiva, ¿no? De alguna manera emotiva. Bueno, acá nosotros tenemos como posible parámetro del paso del tiempo el programa mismo que nació 9 años atrás. Esto quiere decir que estamos entrando en la 10ª temporada y a través de esta década no solamente obviamente ponemos el ojo en el programa, sino en la Argentina que estuvimos comentando desde este espacio. Y por eso Aldo me dijo, acá te traigo algo. Aldo, te traigo algo. Que cada vez más alta me ponen la vara, por Dios. Pero bueno, sí, un poco recordando los inicios del programa, la idea de empezar a contar en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri qué es lo que uno percibía que iba a poder pasar con la industria nacional, con la producción nacional. Y desde ese momento el programa fue tratando de, primero, un poco militar la idea de conservar la producción nacional, la idea de que los pymes pudieran expresarse. Yo quiero contar algo que hoy la palabra está muy de moda, pero fue un debate también en el programa si llamar a la destrucción industrial industricidio. Yo sé que hoy estaba bastante en todos los medios y ya no hay registro grabado de esto, pero la palabra industricidio salió de un debate acá en el programa porque es muy fuerte decir asociar con genocidio directamente, pero bueno, es lo que sentíamos en aquel momento y me parece que también es lo que estamos sintiendo ahora. En este sentido, no es banalizar el concepto, sino que era lo que pasaba. El programa se fue construyendo un poco con el relato de las pymes y fue subiendo, escalando, me parece a mí, en su calidad, escalando en su profesionalismo. Empezó como un lugar, yo diría, de militancia y defensa y al transcurrir de los años fue tomando la forma que estamos llegando ahora, ¿no? Un programa profesional
un programa donde se pueden expresar distintas visiones, visiones críticas, visiones complementarias, siempre con la idea de un poco que marca el rumbo. Ori, vos me tiraste cuando charlábamos antes por WhatsApp. Salió una nota muy interesante en Le Monde Diplomatique sobre la industria en el Le después les Monde cuento, si quieren. de Sí. diciembre. Y bueno, ahí hay un poco la idea resumida del programa, que la expresó muy bien un conocido también de la casa, el ex ministro Matías Culfas, que habla de que el futuro es combinar la productividad, la innovación y algo que me gustó mucho, y la justicia social. Yo voy a aprovechar acá, abro paréntesis, ¿no? Asterisco. Estamos hablando de Le Monde Diplomatique, la referencia que vos utilizabas recién, de enero de 2026. Me parece que es muy señal de esta época, porque sacaron un dossier, bueno, cada mes sacan un dossier con un eje puesto en alguna temática en particular. En este caso, titularon el dossier en cuestión El fin de la industria argentina, como una manera, por supuesto, provocativa de interpelar. Y es un dossier que, si a ustedes también les interesa esta Argentina productiva, es interesante, ¿no? De recorrer, porque cuenta con las firmas de Claudio Scaletta sobre el peronismo después del fin de la industria, con la firma también de Daniel Steingart sobre mitos y verdades de la industria argentina, y Matías Culfas, así ahora te vuelvo a dar la palabra, sobre una política industrial, así lo titulo al menos, sin nostalgia. Claro, porque yo recuerdo en otra etapa del programa, hacia el 2019, antes de la pandemia, una discusión que teníamos en el programa era la discusión del pacto social, si se llamaba pacto, si se llamaba acuerdo, un poco rememorando al peronismo de la década del 70, del 74, cuando vuelve Perón. Y a mí me resonó mucho también esto de la idea de no hay traer a Perón al presente, no hay traer esas políticas industriales al presente, sino que hoy la actualidad es completamente distinta, y en eso vinimos trabajando todo el año pasado también en esta discusión, ¿no? Así que me parece que sigue siendo un debate interesante, un debate, Ori, que en esas cosas que me gustan, que son los libros, que también voy a ir pudiendo traerles y mostrarles. Encontré un documento, y que lean con su conocimiento también va a poder decirme que es cierto, el debate Protección de la Industria Nacional del año 1876. Mirá. O sea, es el debate en donde se discuten los aranceles de la aduana. No sé si parece un poco actual. Si ustedes leen fragmentos de este libro, van a ver que es un debate que todavía en Argentina está vigente, y creo que en gran parte del mundo. Y se me cayó, porque debe haber ido al programa en el 2017. Se me Con cayó, el libro debajo del brazo. claro, un dossier, el análisis de la dinámica laboral según el tamaño de las empresas del CEPA del año 2017, donde ya mostraba cómo las pymes... O sea, de la presidencia de Nicolás Avellaneda a la de Mauricio Macri. Exactamente, digamos. Y seguía la misma discusión. Un poco eso me parece que es nuestro programa, nuestro portal, y por dónde viene nuestro debate, ¿no? Y tal vez una pregunta para vos, Aldo, y también Lea, si te querés sumar. Hay una sensación, me parece a mí, pero es más interesante lo que ustedes puedan observar en concreto, una sensación confusa de un cierto efecto circular, y al mismo tiempo las cosas no son lo que eran exactamente, en las condiciones que están dadas, en cómo funciona el mundo. Entonces, es como uno puede encontrar una lectura totalmente vigente, por más que salga de un libro con las páginas ya amarillentas, y al mismo tiempo hay algunos ingredientes que no son poca cosa, que ya no son los de ese momento, esa cocina de ese momento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sienten? ¿Qué ven? ¿Quieres que...? Quiero que opines. No, a ver, primero que la pregunta es súper pertinente, porque también es una pregunta muy presente en el debate público y que no está exenta de engañarse a sí misma como pregunta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el debate no es el mismo que en 1876, y sanamente no es el mismo que en 1876, sigue en el centro qué producimos y cómo nos interrelacionamos con el mundo. Digo, y sobre todo entender qué mundo te toca. ¿Qué mundo nos tocaba en 1876 y qué configurábamos en ese momento, que es lo que nos trae Aldo hoy? Era la Argentina agroexportadora, una Argentina que crecía muchísimo en cantidad de habitantes, la Argentina aluvional, que se lo conoce. Pasamos de 3 millones de personas a 14 millones de personas en apenas
menos de 30 años, y en función de eso se configuró una fuerza productiva que vendía materias primas e importaba todo lo demás, y crecían de a poco talleres e industrias de baja, medio rudimentarias o de baja calificación, si se quiere, baja complejidad, mejor dicho, en centros urbanos. Hoy, ¿qué pasa? Hoy es un mundo completamente distinto en esa época y no te alcanza ni con vender materias primas, no te alcanza con... La discusión central es dónde está el talento argentino que uno exporta y que uno vende. Y en el mundo que tenemos hoy, donde... ¿no les da la sensación a ustedes, sobre todo vos, Sori, que seguís muy de cerca la política internacional, que lo internacional es mucho más divertido que lo local hoy? No divertido, sino hay mucho más para discutir del mundo que para discutir de lo que pasa acá fronteras adentro, donde todo parece ser un monólogo. Sí. ¿Y qué pasa hoy en el mundo en términos económicos? Hay una fragmentación productiva, una fragmentación comercial que genera oportunidades, pero nosotros hay preguntas que pareciera que como argentinos no podemos responder. ¿Qué es? ¿Qué producimos? Y vemos que ¿qué demanda ese mundo? Ese mundo demanda alimentos, ese mundo demanda energía, ese mundo demanda minerales, ese mundo demanda, sobre todo en Asia, que está el 40% de la población mundial, demanda bienes industriales todo el tiempo. ¿Y qué puede fabricar Argentina? Todo eso. Todo eso. Argentina produce alimentos, Argentina produce minerales, produce energía y produce industria, mucha de la cual se exporta y otra de la cual se puede ganar escala en el mercado interno. Algunas con condiciones de competitividad y otras no. Y creo que eso estuvo presente y está presente en la discusión de este programa desde hace mucho tiempo. Claro, y tiene todos esos recursos, tiene talentos también, porque hay una formación, una capacitación en Argentina que hace que hay muy buenos recursos humanos. Me imagino que la pregunta siguiente después de ese diagnóstico, ¿no?, es ¿qué efectivamente exporta la Argentina para no tener solamente una economía de primarización que le sea funcionales a otras economías y a otros desarrollos, ¿no? ¿Cómo hacer para que de tanto que tiene la Argentina se pueda hacer un país productivo que incluya a todos de alguna manera? La única certeza que yo tengo en este momento que no es la única salida para tener un país, un poco como decía Culfas, con justicia social, ¿no?, que es algo que también convoca a muchos empresarios, ¿no? Un país donde la justicia social también es que el consumidor pueda comprar, no solo que el precio esté bien para el consumidor, sí. Porque si el precio está barato y el consumidor no puede comprar, generalmente no puede comprar cuando no hay trabajo. Es como muy sencillo el debate. Y esto que decís, Aldo, me parece que encierra una cosa como para hacer un doble clic, que es tal vez el debate público, y algo que desmitifica este programa o que un país productivo busca hacer, es superar falsas dicotomías. Una es esa, mercado interno versus mercado externo. No son antagónicos. Necesito un mercado interno fuerte para poder tener un mercado externo diversificado, y al mismo tiempo necesito exportar y que lleguen divisas para tener los recursos que me permitan también desarrollar mercado interno. Y creo que ese tipo de debates son los que están trasuntos a estas preguntas y a las cuestiones que hacen a un país productivo, y que los vamos desnudando acá. O sea, tal vez en algún momento con más foco en el agro, en otro momento con más foco en la industria, pero un poquito tal vez la propuesta de este programa es esa, es que si vamos a discutir en un asado con la familia sobre, no sé, desde el precio de la ropa hasta los tubos sin costura del petróleo, o pasando por los factores educativos y de exportaciones, bueno, que lo hagamos con propiedad, que lo hagamos con un poquito de información y no solamente con el clickbait, el tweet, el insulto de fulano a mengano, la chicana de sultano a merengano. Dije, mirá, merengano, sultano, mirá que... muy moderno lo mío. Bueno, de todo esto efectivamente vamos a estar hablando en esta nueva temporada. Les propongo que tomemos un pequeño respiro porque ya nos está esperando nuestro entrevistado e invitado de hoy. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, bueno, Carmen de Arico te está esperando. Es un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Así que vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Arico, donde el tiempo se vive diferente. Te estamos esperando. País productivo. Hecho en Argentina.
En instantes, apenas segunditos, lo vamos a saludar a Juan Carlos Hallak. Pero primero, a modo de introducción muy breve, decirles, por si hay algún desprevenido, que el gobierno efectivamente decidió postergar de manera indefinida la actualización del IPC, un cambio que estaba anunciado para pronto, ¿no? El 10 de febrero, dentro de unos días apenas, y que había sido elaborado por el propio INDEC, incluso ratificado en su momento por el Banco Central. Bueno, la decisión concretamente implica seguir midiendo la inflación con la fórmula vieja, o sea, basada en una encuesta de hogares del 2004 y no con la del 2018, que le da más peso a los servicios públicos. Bueno, yo ahí coincido en algo, a nadie le gusta que le den mal los números, y lo que parece ser, ¿no? El gobierno hace con esta demora que no se vean reflejados el aumento de tarifas. Y esto abre dudas sobre la autonomía real del INDEC, qué inflación se está midiendo, la credibilidad del sistema estadístico y demás. Bueno, de esto y mucho más cosas vamos a estar hablando. Entonces, ahora sí lo saludo con Juan Carlos Hallak, profesor de Economía Internacional en la UBA, investigador del CONICET y especialista en inserción internacional. Muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Hola Orián, ¿qué tal? Bien, acá, gracias por la invitación. Hola Aldo, hola Leandro. Hola. Hola, Juanca. Vamos a empezar con el tema del INDEC, aunque tenemos ganas de hablar con vos de distintos aspectos de este momento de la economía argentina. Para abrir un poco la mesa, ¿qué nos está diciendo la negativa del gobierno a actualizar el IPC sobre el proceso de desinflación, que sabemos que es caballito de batalla, ¿no? de esta gestión? Están teniendo dificultades para bajar la inflación. Para mí se preocupan más de lo que deberían por eso, pero mi evaluación de lo que hicieron, de esta decisión que tomaron, es independiente de la motivación, de qué lo llevó a hacerlo. Es algo que está mal desde todo punto de vista. Estaba anunciado por el INDEC, estaba anunciado por el Banco Central, era algo que se tenía que hacer, y 7 días antes, 8 días antes deciden cambiar. Claramente algo no les gustó. No te puedo decir qué exactamente, porque tendría que ver los números, no quiero hablar pero como que no es lo relevante eso, porque hicieron algo que está mal. Yo puse una cosa en Twitter, una forma de manipulación. Sí, comparado a lo que se hizo hace 10 años o más, sí, no tiene comparación, pero no siempre hay que estar comparándose con esa vara, digamos. No está bien lo que hicieron. Te hago otra pregunta desde lo llano, ¿no? Más allá de medir la inflación, ¿para qué sirve el IPC? Estoy pensando en decisiones concretas que dependen de ese indicador. Cuando se pone en duda la autonomía estadística o la credibilidad, que entiendo por lo que me está respondiendo que eso es lo que está en juego más allá de las motivaciones, ¿qué efectos concretos tiene eso en términos de economía real, de funcionamiento, de valoración de distintos otros parámetros? Mira, primero hay contratos hechos en función del IPC como bonos que ajustan por IPC, o ajustan por SER que ajusta por IPC. Eso es número uno. Entonces, si eso cambia, va a tener implicancias sobre los ajustes de esos bonos. Va a tener implicancias tal vez sobre posibles juicios que alguien puede hacer diciendo estaba establecido que iba a hacer una cosa y cambiaron a otra. Yo ahí ya no sé porque es algo legal, pero si yo tuviera la intención de hacer un juicio, digo, che, esto no sé, no, claramente es algo que iba a ser una cosa y termina siendo otra. ¿Por qué lo cambiaron? Eso es lo primero, la parte legal, ¿no? Contratos atados a eso. Después hay es un termómetro, por ejemplo, el reclamo salarial tiene que ver quizás con una idea de cómo evoluciona el salario real, y para eso ajustás por IPC. También cuestiones de interpretación del manejo del funcionamiento de la economía. Por ejemplo, no sé si llegamos a hablar en algún momento de la realidad productiva, una variable clave es el tipo de cambio real. Entonces, la medida del tipo de cambio real depende de la medida del IPC, que te hace un poco pensar si el dólar está atrasado o no.
Entonces tiene implicancia en un montón de cosas, porque todas las variables económicas las querés ajustar por inflación, a llevar a términos reales, y eso lo haces con el índice de precios. Juan Carlos, bueno, te saludo nuevamente. Un placer saludarte, querido profesor. Se lean. Sí, uno tiene que tener mucho respeto cuando habla con un profe, porque No, ahora yo queremos siento que saber siempre las me va a notas. tomar examen, Juanca, cuando hable con él, así Es que sí. tengo que... Nosotros le dijimos a Juan Carlos antes de hablar con él, así le vas a que, tomar examen, Alea. Juan Carlos, a ver, Por favor. un argumento que resulta muy razonable por parte del gobierno es el que dice, bueno, a ver, hasta que no termine una próxima etapa del plan de estabilización y la inflación esté controlada y en cierto volumen bajo, no conviene cambiar el índice, que es un poco la argumentación que se estuvo dando esta semana. Y tal vez la objeción, o mejor dicho, lo que queda como noticiable es, viniendo de la historia que viene la Argentina con la manipulación del INDEC entre 2007 y 2015, y la crisis de credibilidad que hubo en nuestras estadísticas, el haber anunciado un cambio de metodología para que después no se dé ese cambio de metodología, invita a las suspicacias. Y un poco tomo la introducción que vos hacías al principio sobre que estaba mal la decisión política de hacerlo. Ahora bien, ¿qué pensás de esa argumentación de, bueno, es mejor esperar hasta que termine esa etapa de estabilización para poder hacer un cambio? Y en todo caso, ¿cuál es el cambio necesario en términos metodológicos que requeriría la medición de la inflación en Argentina? Siempre, todo índice de inflación, ninguno es perfecto. Y entonces lo que quiere captar es la canasta de consumo, lo más cercano posible. Pero lo que tiene es la canasta de consumo que va cambiando en el tiempo. Entonces, ¿con qué base tomás? Y entonces ahora el argumento, pero ahora creo que es un argumento ex post, no sé cuál fue el conflicto y cómo fue la discusión adentro del gobierno entre el INDEC y el gobierno, no sé hace cuánto vienen discutiendo esto. El problema es que estábamos usando una base de 2004, acordate un momento de dólar alto, donde si vos ves cuando los precios relativos son altos, el dólar alto, se gasta mucho en transable y mucho en bienes transables atados al dólar y poco en los servicios que no están tan atados al dólar, ¿no? Como precio de las cosas, de los bienes caros, precio de los servicios baratos. Se pasaba ahora a una base de 2017-2018, donde ahí yo no sé bien, yo no sigo tan de cerca esto, tampoco soy especialista en cómo fue evolucionando, y ahora el argumento nuevo es que eso también queda desactualizado para el consumo de hoy. Esa base nueva que iban a hacer con la encuesta de gastos de 2017-2018, y que da esa base demasiado gasto en los servicios. Esa es la argumentación, comparado a la canasta de hoy. Juan Carlos, yo tengo una pregunta más, me parece más pragmática. ¿Por qué, lo que vos decías al principio, por qué el gobierno está tan centrado en que está bien una lucha contra la inflación, pero en bajarla tan de golpe, cuando hay otros indicadores que evidentemente dan mucho peor, como el tema de actividad? Porque la inflación argentina, por lo menos, yo tengo la empresa mi viejo la vio hace 62 años, así que he pasado de todo. Inflación es el 2,5% mensual, 1% mensual, 15% anual, 20%. Eran como... se podía vivir, y están empecinados en algo, destruyendo la actividad. ¿Tiene esto sentido para el futuro de Argentina? Porque ni siquiera los importadores están vendiendo, no solo los industriales no estamos produciendo. Es una gran pregunta, y primero quizás aclaremos a la audiencia, ¿no? En el manejo de la economía hay como una posibilidad de trade-off, que elegís más de una cosa menos de la otra. Y creo que en este momento el gobierno tiene esa posibilidad en las manos. Puede elegir bajar más rápido la inflación, sacrificando actividad económica, como sería eso con una política monetaria más restrictiva y tasas más altas, que sería lo que está haciendo ahora, y dólar más bajo, principalmente, eso trayendo un dólar más bajo y eso actuando como freno también a la inflación. O puede tener una política monetaria un poco más laxa, con tasas más bajas, que hacen que el dólar sea más alto, pero que permita mayor actividad económica.
En ese balance que uno tiene que decidir entre esos dos objetivos, que no puede, lo cuanto más de uno menos del otro, yo elegiría, y creo que sería bueno para el mismo gobierno que elija eso, del punto en el que estamos, más actividad y menos velocidad en bajar la inflación. No que no baje, o sea, creo que seguiría bajando y tiene la posibilidad de seguir bajando, pero buscar un menor ritmo y de caída de la inflación, pero más robusto. ¿Más robusto por qué? Porque yo creo que, y ahí va aparte también de tu pregunta, yo creo que por algún motivo, quizás porque gente más orientada a lo financiero, que subestiman la importancia de la producción. Simplemente no la Claro. ven. Ven un número, ven, pero no. Creo que por un lado está eso, y les pesa mucho más en su idea de un gobierno que va bien, es que la inflación sea baja. Y lo otro es que también tienen la esperanza, creo que tampoco subestiman el rol que tiene el tipo de cambio real en la actividad económica, que creo yo, esa es mi interpretación, que un dólar más alto permitiría expandir la actividad económica. Ellos están esperando, confiando que la estabilización que hay hasta ahora, con el acceso, más el acceso al crédito, más la desregulación, es suficiente para generar inversiones y que generan inversiones. Mucha gente está invirtiendo y vos debes conocer a muchos que están. Pero bueno, en el agregado no es tanto lo que necesita versus lo que se pierde por los que no pueden competir con lo importado ante una apertura que ha sido bastante fuerte y drástica. Entonces es un balance de las cosas. Y entonces creo que ellos piensan que va a haber el rebote de la economía, va a ser muy fuerte. Eh, yo creo que no, y creo que vos por lo que decís también que no, vemos una actividad estancada y decimos, ¿de dónde va a venir el rebote? ¿Por qué va a pasar? No vemos, la inversión venía creciendo muy fuerte y dejó de crecer muy fuerte. Entonces creo que en eso está un poco la diferencia, ¿no? En esas dos cosas, en por qué el balance en ese trade-off es distinto en lo que pensamos algunos y quizás lo que piensa el gobierno. Juan Carlos, es ideal aprovechar la conversación con vos un día como hoy, en donde se anunció la firma de un tratado entre Argentina y Estados Unidos que tiene un fuerte componente comercial. No se conocen los detalles, pero dada tu experiencia en materia de economía internacional, vos fuiste quien puso en marcha el Plan Nacional de Calidad Argentina que sigue hasta hoy y que es fundamental para pensar las exportaciones argentinas. En el Instituto de Investigación de Economía Política, en el Grupo de Desarrollo e Internacionalización de la Producción, publicaron, si no me equivoco, esta semana las exportaciones del año pasado y siguen al dedillo qué es lo que va pasando. Pero mi pregunta hacia vos es, bueno, el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un mundo que se ve muy fragmentado desde lo comercial, con la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, que ya no es más tecnológica, es comercial y es de todo tipo. ¿Qué reflexión te merece tal vez el momento económico global y qué oportunidades tiene Argentina y qué posición debería tomar Argentina en estos próximos años tal vez tan efervescentes para poder aprovechar, exportar más y atraer inversiones que se necesitan para consolidar nuestro crecimiento? Para mí son dos muy distintos los dos acuerdos. El acuerdo con Estados Unidos es algo muy limitado, poco, el compromiso es muy superficial, es muy distinto a lo que es el acuerdo con la Unión Europea. Nosotros hicimos un pequeño mini estudio en uno de estos informes hace un par de trimestres atrás, eh, y encontramos que no ganás mucho exportando a Estados Unidos. No, las posibilidades de mayor exportación no son tantas en lo inmediato, no te bajan tanto, no te dan mayor acceso, y vos les abrís bastante el mercado. Entonces, no sé si es muy positivo. Y no sé, bueno, vamos a ver los detalles ahora. No quiero decirte más que eso porque en ese momento lo manejamos con la información disponible Tal en ese cual, sí, hoy momento. no se conoce muy el detalle, por supuesto. Claro, no se conoce el detalle, entonces no quiero hablar de más antes de conocer el detalle. El acuerdo con la Unión Europea creo que es de mayor envergadura, es un acuerdo mayor. Eh, Hace 10 años, quizás no,
los beneficios eran mayores de los que van a hacer ahora. Primero porque cambiaron los términos del acuerdo y empeoraron algunas cosas, como pusieron una salvaguardia, como en nuestros productos que más podemos aprovechar, recortaron un poco el potencial beneficio. Hubo que pelear mucho que haya cuotas para ciertos bienes agrícolas, cuotas en donde nos dejen entrar sin el arancel de importación, y ahora ponen una salvaguardia. Dice, bueno, sí, pero mirá, si empiezan a exportar mucho, ponemos una salvaguardia. Entonces, esa es una de las cosas. Y después, bueno, otras medidas ahora también de tipo de reglamentación técnica, ¿no? Como Claro. la de libre deforestación, y pueden estar apareciendo otras regulaciones. Pero sí, yo creo que también, más allá de la conveniencia, ¿no? En términos de cuánto puedes vender hoy, cuánto puedes, ¿no? De cuánto te van a vender y cuánto vendés vos, bien manejado es una oportunidad para encolumnar al sector productivo atrás de una oportunidad. Pero eso no lo están haciendo. Claro. Vos hablaste de esto del plan calidad y se había logrado encolumnar a todos los actores del sistema en función del objetivo, es decir, che, está esta oportunidad y qué vamos a hacer. Y yo que además de era responsable del Plan Argentina Exporta, era de la coordinación de toda la política de exportación, y nos reuníamos y manejábamos las mesas de calidad e internacionalización, y nos reuníamos con las cámaras, eso después de la firma del acuerdo, hubo 2 meses, hasta que después perdió Macri en 2019 las PASO, pero que vi muchísima respuesta de las cámaras queriendo trabajar una agenda de calidad para lograr exportar. Entonces había una muy buena respuesta, tanto del sector privado como de los actores del sector público, de la calidad, es decir, che, bueno, está esta oportunidad y este desafío también, porque si no nos entran a nosotros, de cómo competir y mejorar la calidad para poder competir. Eso, si tenés los instrumentos del Estado para apoyar eso, bueno, puede ser una oportunidad. Lamentablemente hoy esos instrumentos no están. Claro. Entonces, esa me trae más preocupación, ¿no? Que no se pueda aprovechar esa oportunidad y que, bueno, sea solamente dar preferencias arancelarias para que nos entren más barato, digamos, productos europeos. Juan Carlos, justamente hablando de inserción económica a nivel internacional, hemos mencionado la relación con Estados Unidos, con la Unión Europea. ¿Qué otras oportunidades ves que en términos pragmáticos podría o debería aprovechar la Argentina en un mundo multipolar y no lo está haciendo por error de gestión tal vez o por cuestiones ideológicas, que sabemos que el gobierno tiene ese sesgo también, incluso en materias que apelan habitualmente más al pragmatismo que a las preferencias? Yo, en mi mirada, no tenemos que pensar que hay pensar qué oportunidad en términos de, mirá, podés exportar tal producto, tal sector. Porque esas cosas en general son commodities. Y los commodities no tenés que conseguir un mercado. El commodity lo producís y se exporta. Es como ahora la minería. Hay proyecto de cobre, sacás el cobre, alguien te lo va a comprar. Sacás más litio, alguien te lo va a cobrar. Producís más soja, alguien te la va a comprar. Hay un precio internacional. Quizás según consideraciones podés ganar $1 más, $1 menos, pero no importa. El desafío para los commodities es producirlo, no a quién se lo vendés. Nuestro desafío es más general, es cómo hacer productos con mayor diferenciación, con mayor calidad, que puedas, no, que puedas vender al mundo en general, a un montón de países, a Estados Unidos, a Europa, a Japón, a Corea, a India, y en eso fallamos. En eso es donde hay muchas, ojo, fallamos, digo, en el agregado, porque hay muchísimas empresas que lo hacen y lo hacen muy bien. Pero no quiero pensar en una oportunidad, a veces digo como en forma vertical, como un sector, sino en forma horizontal, transversal. Sí, es apuntar a eso, a la diferenciación, a la calidad, al diseño, a la confiabilidad comercial. Te lo digo porque he estudiado muchas empresas y como funcionario he hablado con muchas empresas, visitado plantas y la falla está ahí.
está en que, ¿no? en la cabeza del empresario. Muchas veces, durante muchos años, acá hubo una economía muy cerrada y con pocos incentivos a salir afuera. Eso es lo que determina el comportamiento, no es una cuestión de intrínseca de alguien, es las condiciones de la economía que llevan a que uno apunte al mercado interno porque así son las condiciones económicas. Bueno, si las condiciones económicas cambian y son de otra manera, también el Estado tiene que ayudar a proveer lo que yo llamo insumos públicos, muchos llamamos insumos públicos, para ayudar a que puedan hacer eso. Por ejemplo, una de las cosas típicas es la promoción comercial, es un clásico, ¿no? Promoción comercial para ayudar a las empresas a salir afuera, a vender afuera, proveer inteligencia comercial, ayudarlos a armar las rondas de negocios. Bueno, eso se hace, no es que no se hace, pero se hace muy poco. Claro. Y no es, quienes manejan eso no tienen el profesionalismo que uno esperaría. No están coordinados los actores. Eso podría estar mucho mejor, pero no es una agenda prioritaria. No sé, ¿escucharon alguna vez cuánto escucharon a Milei hablando de la exportación, de la calidad, que hay que... eso, si yo fuera presidente de este país en esta circunstancia, estaría hablando de eso todos los días. Ujú. Me atrevo a decir nunca. O sea, no se está discutiendo un modelo de desarrollo, básicamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Ujú. Una ultimísima pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero tiene mucho que ver con lo que se está hablando también en la agenda del debate público, digamos, que es la apertura comercial indiscriminada. ¿Te parece atendible que los industriales pidan nivelar la cancha, que es algo que se ha dicho y bastante? No sé, por ejemplo, el Financial Times unos días atrás habló de la frustración del presidente con una élite empresaria beneficiada por el proteccionismo. ¿Qué valoración haces de esa lectura? Yo creo que hay dos cosas. Una es que quizás el tipo de cambio está atrasado y entonces eso volvemos a lo que hablábamos al principio. Entonces eso ayudaría mucho. ¿No? Hay muchas cosas que se juntan. Una es un tipo de cambio que posiblemente esté atrasado y entonces eso ayudaría mucho. Es una forma de protección natural, digamos, pero no artificial, sino al revés. Está artificialmente desprotegida la industria por tener un tipo de cambio bajo. Segundo, la apertura comercial fue muy fuerte y entonces yo dejaría de seguir abriendo, porque todos los días hay medidas por un lado o por el otro. No volvería a cerrar, pero sí miraría bien, quizás hay algún margen en que haría algo, pero sería consciente de que acá se abrió muy rápido. Las empresas necesitan tiempo para reacomodar su negocio. Siempre en la cabeza de ellos es el empresario prebendario que estaba robando y entonces ahora le abrimos, le ponemos la competencia y o se va o dice dejo de robar y ahora soy súper competitivo. No entiende nada cómo es, no funciona así. Ya de antes siempre se estuvo rebanando la cabeza de cómo hacer las cosas bien, bueno, pero los incentivos los llevaba a apuntar hacia adentro. No, de un día para el otro uno no reconfigura su negocio, compra la máquina, cambia la forma de producir, consigue mercados. No, yo cuento siempre que cuando yo dirigía la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que es la que da recomendaciones sobre antidumping, me venían muchas empresas a pedir, a reclamar que no podían competir en circunstancias de alguna forma parecidas a esta, por la época de Macri, donde se estaba abriendo la economía, ¿no? Y se pusieron muchas medidas antidumping, muchas más de las que se están poniendo ahora. Pero típicamente decían, no puedo competir con China. Claro. Y el negocio de esta empresa era, te doy un ejemplo figurado, ¿no? Pero responde bastante. 80% atendía el mercado interno con un producto, el 100% atendía el mercado interno, pero el 80% quizás con un producto estandarizado, que es donde no podía competir con China. Claro. Y tenía un 20% quizás de la facturación en un producto más sofisticado, más de alta gama, premium, en cualquier, te hablo de insumos intermedios, bienes finales, donde tenían rentabilidad, podían competir mejor con China, pero era 20% del negocio nada más. Me decía, yo no puedo el otro 80% resignarlo porque me quedo sin escala. Y le decía, pero ¿por qué no haces de este 20% el 100% tratando de vender afuera?
Dice, bueno, sí, alguna vez fui, veía los productos y les faltaba cosas de diseño, les faltaba cosas de calidad. O sea, vendían un producto premium en el mercado interno, pero que no era suficiente para vender afuera. Claro. Entonces, todo ese cambio como en de esfuerzo, de aprender de quizás cómo hacerlo bien, o obtener la información, o comprar la máquina, ver la forma de producción. Bueno, lleva tiempo y además necesitas espalda. Claro. Si vos de pronto le pones la soga al cuello y empezás a tirar, tampoco hay mucha espalda financiera para embarcarse en un proyecto y decir, bueno, voy a apostar a invertir y a apostarle a este 20%, por decir algo. Claro. Entonces, por eso quizás las condiciones tan rápidas de apertura no son favorables, y tampoco que haya ningún otro tipo de apoyo. Entonces, como todas las cosas van en contra, tipo de cambio bajo, apertura muy rápida, falta de apoyo de todo tipo, es como que se le pide mucho y nos vamos a perder todos. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Una producción que Claro. no está creciendo. Juan Carlos, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Simplemente agradecerte por el tiempo, el diagnóstico. Estaremos en contacto sin lugar a dudas y decirte que acabamos con vos de inaugurar el programa El País Productivo de esta temporada, esta nueva temporada 2026. Así que es un gracias, un agradecimiento especial. Te vamos a mandar bulones a tu casa. Claro. Un agradecimiento, Para Juan Carlos. agradecerte, claro, unos bulones. Pero la parte premium. Bueno, Un abrazo grande. bueno, muchas gracias a ustedes y mucha suerte en todo el año, que les vaya bien como en los años anteriores. Gracias. Un abrazo enorme. Estuvimos hablando con Juan Carlos Jarac, profesor de Economía Internacional en la UBA, investigador del CONICET y especialista en inserción internacional. Nos quedan unos minutitos y vamos a aprovechar esos minutitos para presentarles nuestro ministro de Agricultura. DLC Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Aik y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Vos podés conocer más en www.dls-archer.com. País Productivo. Un país que hace. Y ahora sí, llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro ministro de Agricultura, Juan Manuel Colombo. ¿Cómo está, Juan? Hola, Ori, hola, compañeros. Me dieron un título más alto del que tiene hoy en la máxima responsabilidad en el agro argentino, porque hoy es un secretario. Claro, pero Es nosotros... el secretario Nosotros es nuestro país productivo. Tal vez en algún momento Perfecto. sea el país productivo, digamos, la Argentina, ¿no? Pero tenemos ministro... Sí, tenemos ministro de Economía. Es la burbuja en la que viven muchos funcionarios que tienen su propio país, nosotros también. Perfecto, vamos por ese lado. Todos tenemos chofer. O sea, lo importante es que los ministros de acá tenemos chofer. Es lo único que vamos a tratar de firmar. Todos tenemos chofer, me parece perfecto. Juan, estamos en los minutos finales de este primer programa de la temporada 2026, pero no queríamos perder la oportunidad de presentarle a la audiencia entonces nuestro ministro de Agricultura, porque así lo decidimos. Vamos a contar con entonces tu participación semanal para diagnosticar, pensar, analizar el campo. Y cuando uno dice el campo, la verdad que está diciendo un poco de todo y nada, porque el campo no es uno. Exactamente, Ori. A ver, cuando uno dice campo es una palabra integradora, ¿no? Que busca reflejar todo lo que es la amalgama, ese abanico impresionante de actividades que es el campo argentino. Pero lamentablemente cuando uno dice campo piensa en vaca y en cereales. Sí. Y no es así, es mucho más grande, si bien son las actividades, estas dos que te mencioné antes, que son las que más aportan dólares, ¿no? Las otras aportan por ahí más trabajo, pero es una amalgama muy grande, y lo bueno y el desafío que podemos llegar a tener es decir, bueno, ¿qué campo? ¿De qué campo estamos hablando cuando hablamos de campo? Y creo que ese es un desafío para poder ponerle luz, llevar luz a una palabra que tiene un significado para un sector dentro del campo nomás. Ese es un problema que ha tenido Argentina durante muchos años y el campo es muy diverso.
Bueno, Juan, tenemos la suerte entonces este año de poder contar con vos. Acá ninguno de nosotros es experto en la materia, así que estamos con muchas ansias de que te puedas sumar, que sumes tu voz a este programa. Con vos así en línea nos vamos a despedir porque nos quedamos realmente sin tiempo. La vamos a agradecer a Paula Varela. Quería que conozcan su voz, será para la próxima, está en la producción y la coordinación de aire de este programa. Le agradecemos también a Nicolás Cabrera por la puesta al aire, la operación audiovisual. A los operadores tienen algo de pulpos, pero porque son geniales, hacen 1000 cosas al mismo tiempo cuando a uno le cuesta hacer 2. Si yo no entendía ni el chiste el otro día. Me dijo, ¿qué es pulpo? No, ¿Qué es un mágico, pulpo? dije. Mágico, Un pulpo mágico. No es un insulto, por el contrario. También le vamos a agradecer a Hernán Di Bello, que es nuestro coordinador general, a Juan Manuel Colombo, entonces, que está en línea todavía con nosotros, a Leandro Moral Fancín, que no va a estar todas las semanas, pero va a estar con frecuencia. Es el que tiene que mandar los cheques. Es el que... Con la Secretario de frecuencia que Hacienda me también. digan que tengo que estar porque los cheques tienen que llegar. Che, Claro. dejaste un bolso ahí ¿es tuyo? Sí. El bolso Sí. que vi en la entrada. Sí, Ah. ojo, no lo hagan porque tiene ropa sucia. Es hasta donde Usada. llegamos hoy. Usada. Bueno, gracias a todos los que hacen posible este programa. Me estoy olvidando sin lugar a duda de un montón de gente. Estamos en el canal de YouTube de País Productivo, también de Radio LED. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, todos los jueves a las 18 en vivo. Y si no, on demand, como se dice ahora. Después del programa nos pueden mirar, escuchar, volver a escuchar y compartir. Aldo, gracias. Gracias a todos por estar hoy también con Lea, nosotros. muchísimas gracias por Gracias, haber Oli. estado con nosotros Gracias, en Aldo. esta versión inaugural de País Productivo 2026. A todos ustedes les decimos, nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho, ¿sí? Chao, chao.